Qué bueno que también nos acompaña en este espacio virtual para hablar sobre los RAC y la cultura de paz, liderado por el CIREC. Gracias a la gestión del INSE y por la invitación a las personas que se han sumado durante esta semana para crear oportunidades en tiempos del COVID-19. Yo quisiera que conversáramos sobre uno de los retos más importantes que tenemos hoy día, que es el tema del trabajo, que es el tema de las organizaciones. ¿Cómo es que la cultura de paz es una oportunidad definitiva y absoluta para poder hacerle frente a todos los cambios que se nos vinieron, que tanto enojo, que tanta distorsión ha generado en nuestra cotidianidad, que acabó con nuestros hábitos, con nuestras proyecciones para este año, que nos cambió las condiciones, que en algunos casos tuvimos pérdidas importantes, que tenemos que lidiar también en el contexto familiar por cómo construimos un espacio de la organización que sea pacífico, que sea saludable, que no atraviese los otros conflictos que están ahí en esa localidad de nuestra vida. Y que bueno, estos tiempos nos suponen ese reto importante. Vamos a estar hablando entonces durante algunos minutos, gracias a este conversatorio virtual, a este encuentro que nos ha permitido el CIREC, sobre cultura de paz y organizaciones, cuál es el reto, cómo construimos, realmente cómo hacemos para tener una cultura de paz verdadera, sólida, que se adapta al tiempo, que nos ayuda a nosotros a adaptarnos a estas nuevas circunstancias. No quisiera dejar el espacio sin empezar por consolidar lo que nosotros hemos visto como conceptos dentro de la cultura de paz en las organizaciones, qué significa poder hacerlo de una manera eficaz en todos estos procesos. Cuando hablamos de cultura de paz en una organización, hablamos de cómo se gestionan las habilidades de las personas que las componen para que puedan aprovecharlas en la resolución pacífica de todas las cosas que se presentan en el día a día. No solamente hablamos de conflictos que están mediados por diferencias importantes en la organización, en la forma en la que nos gestionan y hacemos las cosas, sino en la forma en la que nos relacionamos con el otro cuando tenemos un desacuerdo. Y eso es diario. Lo que es parte de nuestra vida es que no estemos de acuerdo continuamente ni con nuestros compañeros de trabajo, ni con los líderes, ni con los gestores de todo lo que hacemos dentro de la organización. Incluso si nosotros somos quienes gestionamos la empresa, si tenemos una pequeña empresa y hemos tomado decisiones, también hay situaciones que nos conflictúan con la familia, con los socios, con los colaboradores y con nosotros mismos, si somos nosotros la empresa. Así que esto es parte de generar un espacio, una oportunidad hoy desde la cultura de paz. En las organizaciones la cultura de paz tiene muchos beneficios, tiene altísimas implicaciones en el desempeño, en la eficiencia, en las posibilidades de sostenerla, de hacerla rentable, de que efectivamente el negocio sea un buen negocio, siempre y cuando tengamos claro que hay que ser claros en la comunicación, hay que ser directos en la forma de hacerlo, sobre todo respetuosos de los derechos de las personas trabajadoras, de nuestros propios derechos, del respeto. Hay que tener una política de cero tolerancia a cualquier acto que pueda ser no pacífico, que pueda promover una comunicación violenta, cuando al contrario lo que buscamos es que haya una comunicación absolutamente no violenta, donde podamos decir las cosas no solamente siendo empáticos, sino utilizando la asertividad para poder responder a todas esas necesidades. ¿Cuántos de nosotros hoy nos encontramos en una situación donde efectivamente las condiciones del entorno laboral nos cambiaron, donde nos generaron un reto, donde nos cambió toda la estructura, incluso física, las condiciones, los recursos con los cuales prestábamos nuestros servicios? Tuvimos que hacer muchísimas adaptaciones y bueno, como parte de una política de cultura de paz es que nosotros debemos observar estas situaciones que se vinieron, estos indicadores que hoy me marcaron una diferencia y poderlos contemplar desde ahí. ¿Cómo hacemos para solucionarlos? ¿Cómo los gestionamos? Lo primero que tenemos que observar es cuáles fueron las situaciones que a mí me embargaron. Soy de las personas que me encuentro en la casa todavía haciendo trabajo remoto y no tengo posibilidades, ni siquiera me han dicho que hayan posibilidades de que volvamos aún con los cambios en las condiciones sanitarias, porque tal vez es mucho mejor prestar el servicio desde ahí, es más cómodo, es más económico, a pesar de que no lo sea para mí, que en la casa yo no cuente con todas las condiciones. Bueno, esto es una situación que debemos tratar de mediar de manera pacífica para resolverla entre las partes que estamos siendo involucradas.
El otro escenario es usted de las personas que se quedó sin trabajo, que efectivamente se cerró ese ciclo durante el tiempo de la pandemia y tal vez ahora está observando una luz en el tema de la contratación, pero las ofertas que se le hacen no son las que usted espera, sus propias condiciones como persona empleada o como persona trabajadora hoy lo tienen en un conflicto porque usted quisiera que las cosas fueran diferentes o parecidas a las anteriores y no hay forma de observar esa posibilidad en este momento. Y el otro es si usted continuó trabajando en la empresa, se estaba movilizando con las condiciones sanitarias que nos pusieron y su empresa de repente le generaba angustia, peligro, algún conflicto porque no se llevaban a cabo algunos procedimientos como usted esperaba o parecía que todo estaba desordenado y con poca claridad tal vez para poderlo llevar a cabo. Bueno, estas situaciones tienen que ser observadas en el proceso como algo que debe ser conversado, algo que debe ser evidenciado, porque si algo busca una política de cultura de paz en las organizaciones, y lo digo como política porque tiene que ser parte de su propia filosofía organizacional, de la misión, de la visión, de los objetivos. No podemos hablar de cultura de paz en una organización sin que ésta atraviese su filosofía organizacional. Es decir, tiene que ser parte de ese ADN de la organización. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos observando cuáles son las condiciones que tenemos, qué nos está ofreciendo la organización en este momento y con cuáles realmente estamos pudiendo lidiar para que el proceso sirva. Cuando entendemos esas características, podemos ver oportunidades en un proceso de cultura de paz. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que buscar a toda costa la protección de nuestra seguridad, de nuestra salud, que se brinden las condiciones necesarias, que haya el espacio para hacerlo. Tenemos que buscar una comunicación clara, una comunicación pacífica, no violenta por ninguna de las formas, donde podamos tener espacios de uno a uno, de conversaciones virtuales, de hacer sesiones de grupo, donde las personas puedan expresar, tal vez con una rodada, partiendo de una práctica restaurativa como el diálogo y los círculos, que hoy también estamos explorándolos desde la virtualidad. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo nos ha impactado? ¿Qué posibilidades hay de que la organización nos escuche y que nosotros podamos proponer algunas acciones para que las situaciones mejoren y mejoren entre todos y todas, poniendo un poquito de nuestra parte? El otro espacio es cómo nos estamos relacionando con otros compañeros, qué tanto se han ventilado situaciones de riesgo, si sabemos que hay un compañero o una compañera que vivió la situación del COVID o alguno de sus familiares, cómo se está manejando esa información, qué tanto nos hemos solidarizado y enterado de las necesidades de esos otros compañeros sin que esto se vuelva parte de un chisme, sea parte de un proceso de discriminación, que también lo estamos viviendo y por eso hay que hacer una observación desde la cultura de paz. ¿Será que en mi empresa alguna persona ha sido discriminada, se ha visto burlada y más vulnerada porque algún familiar o ella misma o él mismo sufrió la situación del COVID, padeció la enfermedad, padeció la COVID y entonces ¿cómo lo estamos tomando? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué ha pasado con las personas que tienen hijos y que les ha sido muy difícil poder cumplir con las expectativas organizacionales de desempeño, de cumplimiento de funciones, de tareas? Bajo la observancia de la eficiencia y la eficacia, tal vez no han podido ser evaluadas ni acompañadas de una buena forma, pero que además tenían condiciones en el lugar que hacían difícil la compaginación y la readecuación de esas actividades porque tenían hijos, porque convivían con otras personas, incluso porque estaban solas y la soledad y el aislamiento no fueron una buena combinación y trajo abajo su desempeño, su motivación, la sensación de satisfacción y de posibilidad de trabajo junto con los demás y llevar el ritmo en esta nueva contingencia. Eso se observa como parte de un proceso de cultura de paz, donde tenemos que procurar a toda costa que no hayan violencias que vayan a fomentar situaciones de desventaja para nuestros colaboradores y para nuestras colaboradoras, incluso para nuestras propias oficinas, para nuestro propio quehacer, que no nos sintamos más vulnerados por la coyuntura que ya se dio en tanto a las situaciones que se tienen que observar para poder dar el trabajo como se espera, en las condiciones que se espera y con los resultados que se espera.
Parte de las bondades de establecer realmente una cultura de paz como parte de un hábito de vida organizacional, entonces nos van a llevar a observar con claridad la comunicación y los procesos, a ver de qué manera nos hemos puesto en las posiciones de las otras personas, tanto de quienes tienen que tomar las decisiones porque tal vez yo no estaba de acuerdo con ellas, de nuestros líderes y lideresas, de cómo se está gestionando a las personas en la organización. Si es mi propia empresa, si soy yo la propia persona que tiene la organización o el ejercicio liberal de mi profesión, cómo me he impactado a mí misma, cómo he hecho para salir adelante en esta situación. He tenido la bondad de escuchar a mi cuerpo, de ponerme en una postura empática conmigo misma, porque el cambio me sacó de mi zona de confort, realmente me movió, no tuve la posibilidad ni siquiera de digerir qué estaba pasando. ¿Cómo estoy? ¿En qué condiciones me encuentro para recibir un feedback? Estoy en esa apertura de escucha, de comunicarme y de permitirle al otro que se comunique conmigo. Parte de lo que hace una cultura de paz en las organizaciones es manejar las capacidades y las habilidades que tienen las mismas personas para la resolución pacífica de lo que le acontece. Esto es una cultura de paz organizacional. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para lidiar con estas situaciones y con los otros? Las ventajas tienen que ver y las oportunidades que nos ofrecen las ventajas de una cultura de paz organizacional con poder moderar el clima, con poder impactar la comunicación, con poder gestionar a las personas y a sus necesidades, sobre todo en una coyuntura tan cambiante como esta ante la pandemia, y de qué manera no violentamos ofreciendo espacios seguros, justos y a todas luces saludables que ofrezcan bienestar, estabilidad y calidad de vida, que hoy es muy difícil, pero que efectivamente se puede lograr si tenemos una cultura de paz que permea la comunicación, que permea la gestión de las personas, los liderazgos, la satisfacción, la motivación, los procesos de compensación, en fin, todo lo que hace a la organización. Cómo me relaciono yo con los otros compañeros y compañeras, qué vías de acceso tengo para favorecer la comunicación. Puedo y he practicado algunas declaraciones afectivas con mis compañeros y compañeras, las he vivido de parte de las personas que me gestionan, mis líderes o lideresas, y me han dicho de alguna manera cómo se sienten respecto del trabajo que están haciendo, me han preguntado a mí cómo me siento, me han dicho que soy una persona a la que les importo como sujeto bajo mis necesidades, he podido expresarlas yo también, de qué manera me han facilitado recursos para autogestionar mi tiempo, mis habilidades, poderme adecuar, tener un espacio tal vez compasivo para poder entender que estaba en un conflicto, que se me había sacado de la zona de confort, me acompañaron, acompañé yo si soy quien tengo que hacer este acompañamiento en los procesos. Bueno, esto es parte de cómo es que la cultura de paz en una organización es efectiva, permite ser rentables, sostenibles en el tiempo, que el negocio sea un negocio sano, donde esto se traduzca en una rentabilidad importante. ¿Por qué? Porque impactamos a la comunidad, impactamos a las personas, estas personas quieren seguir trabajando para nosotros y si es nuestra propia empresa, nosotros mismos queremos seguir siendo productivos porque hemos encontrado la oportunidad para salir adelante. La cultura de paz es un acto que se gestiona cada día, son acciones, pensamientos, sentimientos que deben ser expresados cada día, trabajados cada día, es un hábito, por eso hablamos de cultura, se transmite también de manera como se hace cualquier espacio cultural o como se ha transmitido en general la cultura entre los seres humanos, entre las personas que trabajan, que conviven en una comunidad, que conviven en un espacio de una casa, etcétera. ¿Por qué es importante que lo distingamos y lo dejemos fuertemente posicionado? Porque la cultura de paz no es una tendencia, no es una moda, debe ser un estilo de vida que debe ser promulgado y propiciado, en este caso en las organizaciones, para que estemos bien, para que no tengamos espacios donde se filtre la violencia. Por eso tenemos que tener políticas de cero tolerancia y velar exclusivamente a la par de los derechos humanos de quienes trabajamos, ejercemos un oficio o una profesión. Todos de alguna manera contribuimos a que haya cultura de paz en las organizaciones, pero debe ser un modelo cotidiano, debe ser una vivencia que se da
cada día y que debe ser fortalecida y mejorada. Esta es la oportunidad que nos genera el tiempo del COVID-19 para saber si mi empresa está procurando un espacio donde la cultura de paz sea la norma, donde tengamos igualdad, justicia y nada de discriminación, una comunicación absolutamente pacífica para la resolución de las situaciones que se nos vienen. Algunas todavía están empezando y nos queda mucho por hacer. Agradecer que nos hayamos encontrado en este espacio virtual, gracias al CIREC, gracias a la gestión del INSE, para que podamos seguir observando cómo es que los RAC y la cultura de paz sí pueden facilitar y las están facilitando oportunidades de mejora en estos tiempos. Muchas gracias.